Buenas noches, América. Reaccionó Mauricio Macri. Antes de la apertura hoy de los mercados, el presidente argentino anunció un paquete de medidas económicas que buscan paliar la abrupta devaluación del peso tras la derrota en las elecciones primarias del pasado domingo. El paquete incluye, entre otras, aumento del salario mínimo, el aumento de las deducciones fiscales, más becas o la congelación temporal de los precios de los combustibles. Según el gobierno, el plan tiene un coste fiscal de unos 680 millones de dólares al cambio de hoy. Las medidas de Macri tienen un aire de desesperación económica por la devaluación y el impacto que esta tiene en el bolsillo de los argentinos. Macri necesita desesperadamente decirle a los ciudadanos que su gobierno trabaja para mitigar esa pérdida de poder adquisitivo. Y también política por, tras la derrota, demostrar que sus políticas no son elitistas sino sociales, para que el peronismo no le gane en el terreno de las políticas sociales. Macri espera que estas medidas beneficien a 17 millones de trabajadores y sus familias y a todas las pequeñas y medianas empresas que, como dijo, están pasando un momento difícil y de mucha incertidumbre. El reto que tiene Macri es de credibilidad. Tras casi 4 años de presidente, sus promesas de darle la vuelta a la situación económica no han dado los resultados esperados y ahora en 3 meses, hasta los comicios, cree que va a darle la vuelta a la situación. Macri sin duda ha cometido errores, pero su programa, tras recibir una desastrosa herencia kirchnerista, supuso un aire nuevo para Argentina. En estos momentos, más que medidas populistas y desesperadas, el macrismo necesita hacer una revisión crítica y honesta de lo que se pudo hacer mejor en estos 4 años y convencer a los argentinos que el rumbo del país en los últimos años ha sido bueno, que las cosas se van a hacer mejor y que lo último que necesita Argentina es volver al pasado. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad a las que les queremos poner pies de página, la voz de los expertos para comprenderlas un poquito mejor. Este mes de agosto es, como cada año, uno de los meses en los que crece el turismo, la gente toma vacaciones, algo que muchos de nosotros decimos es normal. Bueno, no lo es tanto lo de las vacaciones, pero tampoco viajar. En las últimas décadas se ha popularizado, se ha normalizado el viaje y es que el planeta ha cambiado. Ha aumentado el ingreso medio de la población mundial, la gente vive más y tiene menos hijos y por lo tanto tiene más recursos para poder viajar, ellos y los hijos. Además, el mundo se ha hecho mucho más accesible, se han mejorado las infraestructuras, viajar es más barato y Internet ha aumentado la información disponible para los ciudadanos. Eso hace que el turismo se haya convertido en algo habitual en nuestras vidas, viajar. Miren, los datos de la Organización Mundial de Turismo. Los conocíamos esta semana y nos llamaban la atención, por eso lo queríamos poner en este programa. La actividad económica vinculada al turismo en el mundo es de 8.8 trillones de dólares, esto en el 2018, y ha continuado aumentando este 2019. Veremos cómo termina. Otra cifra, si esta no les parece suficientemente relevante. Del total de trabajos en el mundo, se calcula que el 10% están relacionados con el turismo. Es importante como actividad económica, ¿no? Miren estos datos, cómo ha incrementado. Solo ver la tendencia, ya uno se pone, como mínimo, las manos en la cabeza. El incremento de turismo desde la década de los 50, en el que casi la gente no viajaba, ese dato corresponde a el número de turistas que han llegado a destinos internacionales. La primera línea corresponde a el destino europeo, que está por encima de 700 millones de llegadas. Le sigue muy por debajo, con 350 aproximadamente millones, Asia y el Pacífico como destino. Por debajo estarían las Américas, alrededor de 200 millones, y ya en el último lugar, casi cabeza con cabeza, África y Oriente Medio. Claro, esto tiene un impacto en la sostenibilidad. Ya sabemos lo de la huella de carbono de los aviones, pero también en cómo estos territorios, que muchos de ellos habían permanecido aislados, ahora reciben millones de turistas. Vamos a saludar al experto, el profesor de turismo de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, el señor Juan Luna Kessler. Señor Luna Kessler, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo es compatible el crecimiento económico del mundo con la sostenibilidad cuando hablamos de turismo? Muy buenas noches, gracias. Bueno, es cierto que en la medida en que aumentan los ingresos disponibles de la clase media, uno de los grandes deseos es de viajar.
pero al viajar, pues muchos destinos están sintiendo mucha la presión de tener demasiados turistas. Como ustedes saben, el año pasado alcanzamos 1,4 millones de turistas internacionales que viajaron, visitaron varias ciudades. Ese es un gran desafío que tienen las ciudades populares como París, Londres, Sevilla, Madrid, Barcelona, Venecia, y todas estas ciudades pues están recibiendo demasiados turistas. Todo tiene que ver cómo se maneja el grupo. Hay algunos destinos en el mundo extremadamente populares como Venecia o Nueva Zelanda que han decidido tomar medidas y van a incrementar o van a imponer una tarifa que va a repercutir en los ingresos de esos destinos, pero también intentando moderar la llegada de esos turistas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en inglés esto se llama congestion pricing, o sea, se está aplicando un precio, un impuesto adicional, ¿verdad?, a las personas para limitar, obviamente, su llegada a ese destino. Como muy bien indicaste, hay muchas ciudades que ya están adoptando esta situación y básicamente lo que están haciendo, en el caso, por ejemplo, de Ámsterdam, que conozco un poco mejor, es aplicando una tarifa a los nuevos hoteles y también a las nuevas tiendas en términos de prevenir, ¿no?, de que venga más gente. En el caso de Barcelona, han parado de construir nuevos hoteles en el centro histórico y también están limitando el tamaño de los grupos que pueden entrar, por ejemplo, al mercado de la boquería. Usted es profesor de una escuela en la que se enseñan negocios. El 10%, lo decíamos antes, de los trabajos del mundo están vinculados al sector del turismo. ¿Reducir el turismo qué impacto tendría desde el punto de vista económico? Pues sí, tendría un impacto bastante fuerte, como muy bien mencionas, ¿no? 1 de cada 11 empleos en el mundo está atribuido al turismo directamente y además hay otros empleos indirectos que se generan, ¿no? El turismo, cuando el gasto turístico, pues genera muchos efectos multiplicadores. En el caso de destinos emergentes es donde realmente está la preocupación, porque son ellos los que están tratando de competir con los destinos que ya están más maduros, más consolidados. Entonces hay que apoyar esos destinos para que ellos no pierdan la competitividad frente a los otros destinos ya más maduros. Son las explicaciones del profesor de turismo de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington en la capital estadounidense, el señor Juan Luna Kessler. Señor Luna Kessler, gracias. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan, como explicábamos al principio, a Argentina. Ese intento de golpe de timón de Mauricio Macri con ese paquete de medidas anunciadas hoy. Vamos a dedicarle 2 entrevistas a esta decisión importante que puede tener repercusiones en las elecciones que se van a llevar a término el próximo mes de octubre. Mauricio Macri busca la reelección, en principio, si no hay noticias. ¿Qué ha hecho hoy ese paquete de medidas que buscan, entre otras cosas, estimular la economía y frenar el impacto de esa abrupta devaluación? Medidas como aumentar las deducciones a las ganancias, el apoyo a las pymes, más becas, congelar los precios de los combustibles, toda una serie de medidas que tienen un impacto social. Vamos a buscar la opinión de los expertos para ver esto qué impacto puede tener cuando faltan 3 meses para esas elecciones, esa cita en las urnas. Saludamos al economista argentino desde Buenos Aires, el señor Andrei Servín Pont. Señor Servín Pont, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece este paquete de medidas anunciados por Macri? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Yo creo que las medidas que ha anunciado el presidente Macri tratan, por un lado, de reducir el impacto de la crisis financiera que estamos viendo en estos días a partir de las PASO, pero por otro lado también tratan de responder a una de las críticas más fuertes que hay dentro de la coalición gobernante, que tiene que ver con la necesidad de escuchar a la clase media que se ha visto tan afectada en los últimos tiempos por algunas de las medidas macroeconómicas asumidas por el gobierno. Entonces hay una dualidad en el propósito de estas medidas, que es escuchar y mostrar que están escuchando a ese sector, pero a la vez tratar de compensar ante esta crisis económica que se está viviendo. ¿Cree usted que esta es una reacción justificada por la abrupta
devaluación del peso, es decir, que está justificada económicamente, o es una respuesta política a una derrota clamorosa en las últimas primarias? Bueno, creo que parte del electorado puede ver en términos positivos el hecho de que haya un reconocimiento de los errores, de que se esté tratando de buscar soluciones y sobre todo de aminorar el impacto negativo que tiene sobre los sectores más afectados. Pero por otro lado es muy probable que sea percibido como insuficiente. Pensemos de que ya hoy se devaluó nuevamente el peso, por lo cual parte de esos beneficios que se busca dar a estos sectores en Argentina ya se están viendo diluidos por la nueva devaluación y la probable inflación que vamos a ver próximamente. Quedan unos 3 meses para las elecciones presidenciales, la cita con las urnas. ¿Cree usted que el impacto de estas medidas se va a notar tanto como para que algunos argentinos puedan decidir cambiar su sentido del voto? Esto de por sí solo definitivamente no es suficiente. Creo que esto debe ser acompañado por una serie de medidas, un cambio en la estrategia electoral y algún nuevo enfoque en la comunicación política del gobierno hacia la población argentina como para poder captar, primero que todo, algunos de los votos que han perdido en el pasado, los votos que se han ido a las terceras vías y tratar de reducir un poco el margen de ventaja que tiene Alberto Fernández, con el objetivo de poder evitar el 45% por parte de Alberto Fernández en las próximas elecciones y reducir al margen a menos de 10 puntos y así poder apostar en una segunda vuelta. Son las explicaciones de Andrei Servin-Pont, es economista desde Buenos Aires y además trabaja como director del Centro CRIES de Análisis Socioeconómico. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y terminamos con una noticia que nos parece positiva. Seguro que muchos de ustedes han recibido alguna vez alguna multa y que cuando toca pagar a uno le rasca el bolsillo, le cuesta. Bueno, en la ciudad de Muncie, en Indiana, han decidido que puede ser más fácil o más digerible pagar una multa. Es decir, en vez de pagarle al erario público, se le paga al erario público, pero a través de donaciones. Uno de los problemas que tiene esa ciudad, como la de muchas ciudades del mundo, es el aumento de los centros de acogida de animales abandonados o callejeros. Es el caso de Muncie, que tiene muchos gatos en el cuidado de la ciudad y que para atenderlos se requiere de un presupuesto interesante, importante. ¿Qué ha hecho la policía de Muncie? Durante 5 días del mes de julio, decirles a los ciudadanos que han recibido multas que si quieren pueden pagarlo en forma de donaciones, es decir, comprar alimento para llevarlo a esos centros de atención de esos animales. En 5 días, en multas de un promedio de $25, consiguieron $600 de comida para esos animales abandonados o que no tienen amos. Es más fácil pagar una multa así que no pensar que ese dinero se va a el manejo de un burócrata, ¿no creen? Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para darle una mirada a una situación de protestas de manera sostenida que se están produciendo en Hong Kong. Este enclave hoy de China, pero con cierta soberanía desde que dejó de ser un protectorado británico, una colonia británica, para volver en 1987, si no estoy mal, a el territorio chino. Pero con prebendas, con privilegios. Mantiene su idiosincrasia propia, su sistema judicial, una cierta democracia. Digo cierta porque en algunos casos se ha hablado de la democracia de Hong Kong y es una democracia controlada, pero en cualquier caso, si la comparamos con la situación que viven los millones de chinos hoy bajo el régimen de Xi Jinping, lógicamente es el cielo en comparación con lo que sufren esos millones de ciudadanos chinos. En cualquier caso, las protestas en Hong Kong, que arrancaron con una ley de extradición para que los ciudadanos de Hong Kong pudieran ser extraditados a la China, y que generó esas protestas por el temor de muchos hongkoneses de la pérdida de esos privilegios, que como mínimo tienen que durar hasta el año 2047. Hugo Hacha es experto en seguridad y trabaja también para el Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Cómo analiza la situación de estas protestas que de manera sostenida estamos viendo en Hong Kong? Bueno, Gustavo, creo que el mundo entero debe tomar nota. El mundo entero debe tomar nota porque nos marca una tendencia que se va haciendo una constante en la política exterior de China y en el manejo interno, que
claramente muestra un endurecimiento en la, entre comillas, tolerancia que Beijing había mostrado ante ciertas expresiones de libertad, así hubiesen sido limitadas, y de disenso. Esos acuerdos de los que hiciste mención postulaban dos sistemas, un país. Ese fue el espíritu del acuerdo con la Gran Bretaña, avalado por las Naciones Unidas. Está claro de que la vigencia, al menos en la percepción china, de ese acuerdo ha terminado, y de que las protestas no hacen más que confirmar la percepción de Beijing de que, al margen de lo que pueda significar el éxito financiero de la isla y de su régimen especial, es mucho más peligroso el ejercicio de una democracia, así sea limitada, el ejercicio de un disenso o de una libre expresión. Y el temor a esa represión que ha llevado a las protestas inicia un círculo vicioso que Xi Jinping no está dispuesto a tolerar, y ha demostrado que está dispuesto a usar la mano dura para contener, controlar y neutralizar. Estados Unidos ha dicho que el uso de la militar china para solucionar, entre comillas lo digo, la crisis de Hong Kong, que el gobierno chino ya trata como terrorismo, sería inaceptable. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, lo primero es que no solo terrorismo, le ha asignado en todas las estaciones de televisión, radio y prensa escrita en la China continental la responsabilidad absoluta a la CIA, y se lo está diciendo hoy día abiertamente en China. En ese sentido, sería interesante la toma de una postura firme por parte de Estados Unidos, pero creo que hay una pequeña falla en la percepción. Esta percepción se basa en la idea de que una línea dura, una intervención militar, replicaría el error que cometió Gorbachev en la crisis de Lituania, que significó la última piedra en la tumba de la Unión Soviética. Recordemos la crisis de las televisoras, cuando Gorbachev instruyó que fuerzas militares, divisiones motorizadas y blindadas entraran en Vilnius, y se produjo el último levantamiento, el reconocimiento de los países escandinavos a Lituania, y siguió en cadena Latvia, siguió Estonia, Ucrania manifestó una cierta intención y se produjo esa disgregación. Desgraciadamente, la China continental, sujeta hace mucho al cepo y al control rígido y duro del Partido Comunista Chino, no mira con simpatía a la isla. La ve como la fuente de un excepcionalismo que envidia, la fuente de una serie de cuestiones que creen convulsionan y complican la situación financiera y que ensucian la imagen monolítica que la propaganda le da al chino de la China continental. Lo que pasa es que yo, escuchándole, me acordaba de la portada de Foreign Press, de Foreign Policy de esta semana, en la que habla de la era de los autócratas, y menciona a Víctor Orbán, Vladimir Putin, Rodrigo Duterte, Recep Erdogan en Turquía. Y son procesos que, junto con otros, por ejemplo, salvando las distancias, pero que también son autoritarios en otro nivel, como por ejemplo el crecimiento de las ultraderechas, aunque minoritarias todavía, pero sí crecientes en Francia, en España, en el gobierno de Italia, que ahora hay una crisis. Vamos hacia una época del autoritarismo, que eso acaba yendo en contra de lo que me decía ahora, de la época de Gorbachev y de la independencia de las repúblicas soviéticas, y de los intereses de los hongkongueses, que quieren mantener ese dos países, dos sistemas, un país. Correcto. Esa es una percepción muy acertada, pero a ello hay que añadirle... Eso se le suma muy probablemente la retirada de Estados Unidos de la esfera internacional, que había sido el gran valedor de las libertades y la democracia en el mundo. Absolutamente, pero a ello hay que añadir un factor agravante, y es el crecimiento de un modelo híbrido de acción política y militar que combina las capacidades de lo ilegal con las capacidades del Estado formal. Muchos de los regímenes que estás describiendo, Gustavo, tienen en ese sentido capacidades que Occidente, con los contrapesos y límites de una democracia, no será capaz de imitar jamás. La combinación de las acciones del crimen transnacional organizado y su interacción con estructuras estatales, cosa que se da en la Rusia de Putin, cosa que se está dando en la Turquía de Erdogan, cosa que se da en la Venezuela de Maduro, les otorga capacidades, y esas capacidades, a su vez, la posibilidad de generar conflictos de escala en todo el globo,
que países como Estados Unidos o los países de las democracias europeas muy difícilmente podrán contener si únicamente las tratan desde la perspectiva penal criminal. A eso, si hay que añadirle la creciente ola de los nacionalismos, hay una gran máxima en política que los ismos son los más peligrosos fenómenos de la política, nos lleva a creer de que se está nuevamente comprobando la teoría de que la historia es un ciclo y estamos regresando, espero que no, a un ciclo muy parecido a la de aquella Europa que vio nacer al fascismo, al nacionalsocialismo y vio el surgimiento del estalinismo como la forma de canalizar la revolución rusa. Si eso se da, creo que será un triste amanecer, no solamente para Europa, sino para Occidente en su conjunto. Ese momento de la historia se superó o se pasó página con un final muy trágico, que son las guerras. Correcto. Guerras mundiales, particularmente la Primera y la Segunda. La Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española, por poner otros ejemplos, de acuerdo. Pero decía un académico que hacía prospección de futuro que las guerras del siglo XXI ya no van a ser militares. Son guerras económicas, son guerras de sanciones, son guerras cibernéticas, pero no van a ser militares. ¿Cómo se atreve a describir ese final de este surgimiento de esos nacionalismos que hoy vemos y de estas autocracias? Al hablar de un nuevo modelo de guerra se encaja en un estudio que esperamos desde la Fundación de Derechos Humanos, de la cual yo hago parte, poder publicar en forma de un libro, la combinación de esas formas de guerra con un principio que irónicamente fue enunciado en su momento por Lenin, que es todas las formas de lucha. Estos regímenes de los que hemos estado hablando, que los hay en América Latina también, entienden de que todas las formas de lucha implica todas las actividades de la sociedad, incluyendo lo ilegal. Y entonces el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas, las falsificaciones, la ciberseguridad comprometida, son herramientas válidas para generar un grado de conflictividad que evite que un adversario de capacidades superiores en la arena militar formal pueda concentrar sus fuerzas en ellos. Y eso es lo que estamos viendo, y vuelvo a repetir, es para nosotros preocupante que al constatar la reacción de Estados Unidos y de Occidente no vemos capacidades similares en la pugna por el predominio en relación al concepto que regirá al mundo en el futuro. Claro, pero son batallas asímiles, o sea, Estados Unidos se rige por unas normas de democracia y de control de poderes, y Rusia no, y lo ha demostrado con la injerencia en procesos electorales. Estados Unidos, la única forma que tiene que responder, se lo pregunto a usted, para no decirlo yo, ¿cómo puede responder una potencia occidental que se rige por esos principios que tanto han costado ganar en la historia de la humanidad a un comportamiento que apuesta por la ilegalidad en su lucha para desestabilizar Occidente? Desgraciadamente de forma muy limitada, porque el concepto de la democracia indica que la actividad ilegal debe ser tratada a nivel policial y de política penal criminal, generalmente al alcance de los sistemas judiciales, mientras que del otro lado se usan estas capacidades de forma eminentemente militar y de proyección de poder político. En tanto Occidente no comprenda eso, en la desventaja, estos regímenes podrán ocasionar conflicto y proyectar poder con capacidades y alcances que Occidente todavía parece no comprender. Pero ayúdeme a aterrizar. ¿Qué tipo de respuestas? Ejemplos. ¿Sanciones económicas? ¿Persecución policial? ¿Corte penal internacional que Estados Unidos no reconoce? Vamos al ejemplo más cercano a nosotros, Venezuela. Venezuela es el ejemplo acabado. Formalmente el régimen de Nicolás Maduro ya debería haber caído merced a las sanciones formales. Sin embargo, su participación en los circuitos del ilícito, póngale usted el nombre, en el narcotráfico, en el contrabando de oro, en el manejo arbitrario de divisas, en el lavado de activos, le ha permitido a este régimen continuar en el poder, ser un factor de desestabilización en la región, ser un foco de conflicto que distrae las capacidades de la mayor potencia del orbe y que, sin embargo, gracias a la facilitación de Rusia, de China, que entienden esto porque no están limitados por las restricciones de la democracia, como una manera de guerra híbrida que complica las posibilidades de Estados Unidos y de Occidente en su conjunto. Hablando de Rusia, hay otra noticia que nos llamaba la atención y que queríamos poner a consideración de su análisis, y es la explosión que se ha producido en la ciudad de Severodvinsk, que está al norte de Rusia. Una explosión que, según fuentes de inteligencia, tiene componentes radioactivos, por lo tanto da pie a pensar que puede haber algún tipo de manipulación manipulación nuclear. Rusia ha reconocido la muerte de científicos
que forman parte de la élite de esa comunidad científica rusa, pero hay un gran secretismo. ¿Qué cree que está pasando? Bueno, otra vez, el tema de que no estamos lidiando con un Estado westfaliano y atado a los límites de un Estado de Derecho, tiene que hacernos comprender que en Rusia, como lo sucediera en la Unión Soviética, suceden cosas que están fuera del alcance de la comprensión normal. En comparación, en 1954 la Unión Soviética detonó deliberadamente, en el marco de unas maniobras militares con 45.000 soldados y 6.000 civiles, un artefacto nuclear, simplemente para ver cómo reaccionaban estos individuos en caso de que se hubiera desarrollado en algún momento un conflicto nuclear de escala global. 51.000 personas expuestas a eso sin saberlo, que continuaron las actividades de lo que pensaban era una maniobra militar controlada. ¿Se imagina eso en el marco de Occidente? Hubiera sido impensable, un escándalo con un montón de consecuencias que perdurarían hasta nuestros días. Lo sucedido en Severodvinsk es preocupante en dos niveles. El primero, ¿cómo afectará esto a Europa? Porque esto está al borde del Mar Blanco, muy cercano a las fronteras con Finlandia, muy cerca de Suecia. Habrá un downfall como el que en su momento sucedió con Chernobyl y que obligó a una alerta general. Cuando dice downfall se refiere a que los efectos puedan ser desplazados por corrientes marinas, por el viento y tal, y que afecte a otra parte de otro país. Podemos especular ello. ¿Por qué? Y esta es la segunda parte. Si nos atenemos a la versión oficial vehiculada por TASS, dicen que se trató de la explosión de un misil de combustible líquido. Rusia tiene la tecnología, probablemente una de las mejores en relación al combustible líquido, para no tener que desarrollar una situación de esta naturaleza. Hugo Hacha, gracias por haber estado con nosotros, experto en seguridad y analista del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Vamos a la pausa. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para el análisis, las opiniones, siempre con el punto de vista de republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Hoy con las opiniones de Francisco Semiao. El señor Semiao es analista conservador, es experto en relaciones gubernamentales y es investigador del Instituto Gold para Estrategia Internacional. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Luis Dávila. Luis es abogado, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Queremos empezar con esa decisión, reacciones. Esta semana el presidente Trump, a través del responsable de su política migratoria, anunció que va a cambiar lo que se conoce como el concepto de carga pública. Para que nos entendamos rápidamente, aquellos residentes en Estados Unidos que en algún momento aspiran a obtener la residencia permanente, si tienen o han sido beneficiarios de ayudas sociales en Estados Unidos, no lo van a poder hacer. Es una manera, dice la Administración, de evitar el fraude, pero también es una manera, aunque la Administración no lo diga, de limitar la inmigración en Estados Unidos. Diversos condados, entre ellos el de San Francisco o Santa Clara en California, pero también hay otros, junto con organizaciones sociales, han decidido que hay que plantarle cara y esos dos condados, como mínimo, han presentado una demanda contra esta decisión de la Administración. ¿Cuáles son los argumentos? Que esto va a tener un impacto de terror en las comunidades en las que residen estos ciudadanos. Dice que va a empeorar la salud pública y el bienestar de sus residentes y que va a afectar financieramente a los condados. ¿Tienen razón? Bueno, como un profesional de salud, creo que a mí me preocupa que habrían personas que son residentes inmigrantes o no, que no tienen acceso a servicios preventorios principales de salud, porque si una persona se enferma, un niño va a una escuela y tiene una enfermedad contagiosa, es un gran problema, pero a la misma vez estamos hablando de ciertas regulaciones que no se han reforzado, que actualmente fueron implementadas o por lo menos introducidas por demócratas también como el señor Clinton, y que uno va a la página virtual del Departamento de Estado que dice que una persona viene a este país, y no estamos hablando de personas consiguiendo refugio, sino personas que quieren estar aquí como residentes, que uno tiene que poder sostenerse uno mismo. Pero si me acuerdo bien que esto lo que está introduciendo el señor Trump también dice que si uno está recibiendo más beneficios de más de una duración de ciertos meses entre ciertos años, es que uno está en peligro de deportación. Bueno, yo creo que también hay que tocar un punto, y es
parece ser que lo que está detrás de esto es favorecer a una clase de inmigrantes. Y me explico. El inmigrante adinerado, pudiente, que llega a los Estados Unidos, no necesita de esos programas de beneficio social. Por ende, cuando llegue el momento de tomar una determinación de si se le da una residencia permanente o no, el que no ha utilizado esos beneficios de beneficios públicos, ¿verdad?, sociales, etcétera, estaría en una posición privilegiada, ¿verdad?, o favorecida por encima del más pobre, del que trabaja, del que ¿verdad?, hace los trabajos que llamamos aquí white collar, ¿verdad?, o blue collar, mejor dicho, y que... Cuello azul, que son los trabajadores del sector manufacturero. Correcto, y de la construcción. Así es que creo que es algo de eso también. Es una manera de él tratar de dividir también a la comunidad inmigrante, porque en la medida que le pueda vender a los inmigrantes con más, ¿verdad?, más pudientes, con más recursos, que esto ayuda sus trámites o la oportunidad de ellos conseguir residencia permanente, pues me parece que es una estrategia de él también tratar de dividir. Cuando los estados, señor Semeado, y usted es experto en salud pública, cuando los estados dicen que aumentan los riesgos de salud pública, ¿a qué se refiere? Porque entiendo que esas familias ¿van a dejar de ir al médico? Sí, hay muchas personas que no tienen el dinero de asistir a ciertas clínicas. Y también lo que hay peligro también es que uno puede acudir a una clínica que es manejada por el gobierno, pero si esto está implementado a nivel federal y reciben dineros federales, entonces ellos no pueden admitir a esa persona. Sería una cosa diferente si los estados dan las bolsas a estas clínicas, entonces posiblemente pueden ver a estas personas que necesitan acceso, pero es un problema porque muchos de estos niños van a escuelas públicas, muchas personas trabajan con otra persona y si tiene algo contagioso es un peligro de salud pública. Yo siempre he estado en favor de hacer restricciones para prevenir personas que no están aquí en este país legalmente. Pero en salud, ahí sí yo digo, aquí no, como humanos, como un país que debemos ser un humano ético, un país ético y humanitario, yo que uno tiene que por lo menos dejar acceso a la salud si necesita, ¿no? Ahora, para tener acceso a cosas que deja a personas que no están registradas sobrevivir es otra cosa, pero la pena debería ser las personas que dan trabajo, no las personas que están, como dice, para sobrevivir. Muchas de estas personas vienen a este país porque no tienen otros remedios. ¿A qué tipo de fraude se refiere la administración cuando dice que hay que aplicar esta norma para evitar el fraude? Bueno, hay muchas personas que usualmente aplican, tienen identificaciones falsas para usar servicios sociales y también de salud. Y bueno, dicen que eso es lo que usan. Yo no encuentro, creo que el fraude existe, no importa. Hay otras cosas que pueden hacer para disminuir el fraude que existe. Estoy de acuerdo en cuanto a lo del fraude. Fíjese que publican esta iniciativa, pero no publican un solo dato, no publican un solo estudio que fundamente, ¿verdad?, la razón por la cual quieren tomar esta decisión. Yo creo que estabas hablando ahorita del factor humano, ¿no? Como demócrata, ¿verdad?, yo pienso, ¿verdad?, que la diversidad, la inclusión, la compasión son pilares básicos de lo que es la nación americana. Y por el otro lado, me parece que esto contrasta grandemente con eso, contrasta grandemente con lo que queremos que sea los Estados Unidos y hacia dónde se dirige la nación. Y pues es otro factor más, otra evidencia más adicional de esta política anti-inmigrantes, cruel, inusitada. Anti-inmigrante que no es legal, eso sí quiero corregir, pero a la misma vez creo que desafortunadamente... Pero el tema de la carga pública afecta a los legales. Afecta desafortunamente, porque como entonces, estamos hablando de los extremos de los dos lados, estamos hablando de extremos que son los conservadores y los extremos del lado demócrata, que yo creo que más interesa es traer más personas, hacer una comunidad más diversa para favorecerles con el voto. Pero no estoy hablando de personas que son en el medio, como dice el centro a la izquierda, que son los demócratas que sí creen en lo humanitario y creen en responsabilidad social. Pero al lado de los conservadores, los republicanos, lo que quieren es, bueno, aquí hay mucho dinero que está yendo a estas causas sociales para apoyar a estos migrantes, eso es lo que ellos no quieren. Cambiamos de asunto. El presidente Trump, tras los tiroteos de El Paso de este pasado fin de semana, junto con otros dos, en Dayton, en Ohio, ha dicho que quiere explorar la posibilidad de avanzar una legislación que incremente o restrinja el acceso a las armas. Entre las que estaría, en nuestra opinión, de sentido común, es revisar los antecedentes. Es decir, aquel que va a comprar un arma, saber quién es. ¿Tiene problemas mentales? ¿Es un asesino convicto?
¿Tiene alguna restricción que hace que claramente pueda ser un peligro público? La Asociación Nacional del Rifle, que es una poderosa organización que tiene una gran influencia política en Estados Unidos, ha dicho que no está de acuerdo. Lógicamente esto va a reducir la venta de armas, pero aumentará la salud pública, la seguridad pública. ¿Es posible que el presidente avance una legislación teniendo en contra a la Asociación Nacional del Rifle? No sé. Te digo que solamente con las acciones recientes que han pasado con el presidente, hablando con los senadores acerca de las posibilidades de lo que están hablando, que es la legislación Red Flag, bandera roja, como dice la alerta, están enfadados de lo máximo. Estamos hablando de los de verdad que están a la derecha. Estamos hablando de... ¿Están enfadados porque distancian su posición de la del presidente? Exacto, que el presidente está contra lo que ellos están promoviendo, y están también hablando acerca de los derechos, el ACLU, que dicen, bueno, si la persona es acusada de problemas mentales o capacidad mental, que le pueden quitar el rifle. Pero sí, me preocupa muchísimo si una persona que puede pasar un chequeo, porque es ex militar y no tiene un récord de criminal, pero por ejemplo, por medio del servicios de salud, mi plano de salud, yo voy a una clínica y me hacen un sumario de, bueno, esta persona tiene depresión, se está divorciando, entonces esta persona puede perder, ¿verdad?, la mentalidad y hacer una cosa mala, pero actualmente como está ahora, ha pasado un chequeo y anda con unas armas, puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Bueno, yo creo que comencemos por la legislación que aprobaron los demócratas en la Cámara, ¿no? Una legislación abarcadora que incluye verificaciones de antecedentes penales y los famosos background checks que llaman acá en los Estados Unidos. Y básicamente la bola está en la cancha del Senado, y él lo ha estado por mucho tiempo. Tuvo que venir una tragedia como la que ha ocurrido, o tragedias en plural, para que finalmente el presidente se vea obligado a actuar. Y no quepa la menor duda que esto, sin duda, él ha estado sintiendo la presión. Tiene que tener números, encuestas que le dicen que esto es un asunto que puede volcar al electorado. Y ciertamente él está atendiendo eso directamente, y por supuesto los senadores que hasta este momento han rechazado atender cualquier tipo de legislación, pues quedan mal parados, porque entonces, ¿dónde queda la posición de ellos de que hace un mes o hace 2 semanas no y ahora sí? Sí, y esto vemos también que el presidente no es 100% conservador, porque esto es lo que está considerando, pero sí es un problema porque estamos viendo, si uno cae bajo una clasificación que la persona tiene estrés en la vida, está en bancarrota, se está divorciando, pero esto puede ser una mujer, que hemos visto muchos casos donde los ex esposos atacan y ellos se defienden por una pistola, o si no hubieran muerto, tenemos un gran problema. Y también lo que los conservadores les preocupa, si hay un registro, como dice, esto da una oportunidad al gobierno a un tiempo de ir y decir, bueno, vamos a confiscar sus armas. Pero como ex militar yo le puedo decir que con una persona, si yo tengo una arma tipo militar, si el gobierno te va a ir a agarrar esa arma, tú no te vas a poder defender, porque esas armas que son legales, que son tipo militares, son semiautomáticas, que cómo te vas a poder defender contra la policía o la Guardia Nacional, que tienen armas que son automáticas. Entonces no es una realidad que uno dice, bueno, esto es para defenderme del gobierno. Entonces creo que honestamente de mi parte yo diría que debía haber ciertas clasificaciones, armas que es para protección de la casa, y si uno es ex militar o ex policía o algo así que por una razón u otra tiene esa cualificación y hay chequeos frecuentes, entonces creo que se pueden existir, porque siempre en este mundo se necesita un tipo de defensa. Tengo que terminar, pero hay una noticia que desde los tiroteos, y me parece que es recurrente, aparece, y es el incremento de la venta de mochilas antibala para los estudiantes, para los niños. No sé si ustedes son padres, pero ¿ustedes le comprarían una mochila? Ya se la compré. ¿Ya la compró? Yo la compré. En este mundo. No, la más grande mía tiene 4 años, o sea que todavía no va, ¿verdad? Es triste, a la escuela. Pero me aterra la posibilidad. El mundo que vivimos, porque esto puede pasar en cualquier lugar. Yeah. Bueno, queda dicho, el incremento de la venta en los condados donde se produjeron los tiroteos es de alrededor del 300%. Francisco Semiao y Luis Dávila, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la película que se estrena esta semana y que nos recomienda desde Nueva York Alfonso Díaz. Alfonso, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido de vuelta. De todo lo que se estrena en la cartelera, ¿qué nos recomiendas? Hola Gustavo, mi recomendado para este fin de semana es el film Where Did You Go, Bernadette? O ¿A dónde irías, Bernadette?, que es a la vez comedia y drama. Where Do You Go, Bernadette, o ¿Dónde estás, Bernadette?, por su título en español. ¿Por qué vale la pena?
Bueno, pues he aquí las razones que justifican mi recomendación. Esta es una película que de una vez puedo ver figurando en los premios Oscar. Fue dirigida por Richard Linklater y está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Maria Semple y publicada en el 2012. Hugo Bernadette o ¿Dónde estás, Bernadette?, por su versión en español, con Cate Blanchett. Gracias, Alfonso. Feliz noche. Un abrazo, Gustavo. Que estés muy bien y hasta una próxima ocasión. Nosotros nos vamos a las redes sociales. Unas redes sociales que desde el domingo, en las elecciones argentinas, las primarias argentinas, hierven y tienen un debate bullicioso sobre esas reacciones, sobre esos resultados. Dos mensajes que nos llamaron la atención. La diferencia entre el populismo de Macri y el del peronismo es abismal. Uno impacta de forma transitoria, el otro te llenó de empleados públicos el Estado, congeló tarifas 10 años, repartió planes sociales, etc., impactando el gasto de manera intertemporal. No es cuestión de que estés de acuerdo o no con el presidente, simplemente es pensar un poco antes de votar por fanatismo en el desastre que va a ser el país si vuelven al poder personas que no les tienen confianza a nadie. Y con uno de esos muchos que no confían tenemos una gran deuda. Los argentinos y también los ciudadanos de América Latina, ¿qué opinan sobre el posible retorno? Habrá que ver si se confirma en las elecciones de octubre presidenciales en las que Mauricio Macri busca la reelección y Alfonso Fernández parece que tiene muchos puntos de quitarle esa presidencia. Más mensajes, el del debate en Estados Unidos sobre las armas, pero no sobre las armas, sino sobre la venta de mochilas, como decíamos en el debate, la venta de mochilas antibalas. Mire, dos mensajes que contribuyen a hacernos pensar, a reflexionar. Increíble. En lugar de prohibir las armas, nos aprovechamos del miedo de la sociedad para vender mochilas antibalas. Así ganamos pasta en el problema, las armas y en algo que vendemos como solución. Que paren el mundo, que yo me bajo. En mi instituto de Estados Unidos usábamos mochilas transparentes para no poder esconder armas. Esa también podría ser una buena idea, evitar que los estudiantes puedan llevar armas y al ser transparentes se ven. Y un último mensaje, un mensaje del cual nos hacemos eco, no con mucho orgullo, no con mucha satisfacción, sobre ese debate del presidente Trump que quiere cambiar la norma de carga pública para evitar que migrantes en situación legal en Estados Unidos no se beneficien de apoyos o ayudas públicas. Desde España nos llega esto. ¿Dónde hay que firmar para una normativa similar en España? Se trata de asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxitos en el país. A los que vienen a chupar del bote cargas públicas, que vienen a aprovecharse del estado de bienestar sin importar viento. Es una respuesta muy simplista, permítame que se lo digamos así, porque no considera el impacto que tiene el hecho de que estos migrantes no tengan acceso. Estamos hablando de migrantes legales. Su propuesta abre la puerta a la discriminación, abre la puerta a crear ciudadanos de segunda. Y el avance de las democracias liberales ha conseguido muchos éxitos. Ese tipo de divisiones sociales nos hacen retroceder, además de que, como decíamos en el debate, no acceder a ayudas públicas, no acceder a servicios públicos, por ejemplo, solo por citar el de salud, tiene un impacto también en los que son nacionales. El debate sobre la inmigración que se encona y se reduce sin ver toda la película. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo, por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Feliz noche.